Vas a ver un video con unos niñitos ortodoxos que terminan gritándole nazi a la policía porque los quieren detener. Es parte de nuestra primera comunicación con dos amigos de Israel para ver por qué Israel maneja tecnológicamente, especialmente y con mucho dinero, bien el tema del coronavirus y por qué. Cuando lo tengan lo ponemos. En un ratito nos estamos comunicando con Ronit Nates desde Israel, que es conductora de televisión y productora también. Esto es lo que pasaba, porque claro, ¿ve? El niñito gritándoles nazis y los tose, porque claro, los ortodoxos violan la cuarentena por diversos motivos, como por ahí, en este caso no sé bien por qué, pero se acuerdan lo que pasó en Brooklyn, que iban todos a despedir a uno de los rabinos más famosos y conocidos por la comunidad, y fueron sin respetar los protocolos. Con lo cual, el niño en represalia les grita nazis. Bueno, me acomodo para recibir a Gabriel, que está con nosotros. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? ¿Qué tal, Gabriel? Gabriel Bektasal desde Israel, es analista político, especialista en Medio Oriente. Un gusto tenerte acá en el programa. Gabriel, ¿cómo te va? Un placer. Bueno, muchas gracias por estar. ¿Y Ronit, estás ahí? Ronit todavía no. Bueno, ahora lo recuperamos. Ronit, queremos que también para compartir todo lo que tiene que ver con Israel. Contame, Gabriel, ¿por qué, digamos, cómo ves en líneas generales Israel? ¿Cómo ves lo que acabamos de ver del niño de los ortodoxos? Y en líneas generales, ¿cómo Israel ha manejado el tema del COVID? Bueno, ten en cuenta que estamos muy acostumbrados a vivir en crisis, o sea, cuando el gobierno nos indica que nos quedemos adentro de nuestras casas, nos quedamos. Los medios de comunicación no siempre llegan a los barrios ortodoxos y las imágenes que ustedes mostraron fueron de hace 2 meses, cuando todavía los medios de comunicación ortodoxos no le informaban a la población lo que tenían que hacer. Lo que sucedió desde entonces es que, aunque es verdad que la cantidad de ortodoxos se contagiaron en mayor número que el resto de las personas no ortodoxas, luego entraron en la onda, quédate en tu casa, no te reúnas a rezar, y los números bajaron. Es decir que las imágenes por supuesto valen, pero no valen tanto como para decir que esto es la actualidad, sino que desde ese momento, lo que acabamos de mostrar, digamos como que a partir de ahí tomaron noción de lo que era el virus por encima de sus costumbres religiosas. Y los líderes ortodoxos les dijeron que ante todo había que preservar la vida, entonces que se queden en sus casas, y las sinagogas se cerraron. Los datos concretos son que se contagiaron 16.000 personas en este país, pero ya se sanaron 13.000 y fallecieron 250, que es un poquito más arriba que el 1%, es una de las cifras más pequeñas del mundo. Sí, digamos, en términos de vida, una vida vale mucho, lo sabemos, pero en términos numéricos globales de lo que tiene que ver con una epidemia mundial, una pandemia, mejor dicho, es muy bajito. O sea, muy buena la cantidad de recuperados y muy bajita la cantidad de muertos. Mira, porque primero, te dije que estamos acostumbrados a vivir en crisis. Segundo, el gobierno tenía un resto económico importante para poderle decir a la gente quédense y no vayan a trabajar, nosotros les cubrimos el desempleo. Y después hay un montón de temas tecnológicos que ayudan a ayudar a la gente que no salga de sus casas. Te doy un ejemplo. Si tú ibas por la calle, ibas a encontrar en algunos lugares, principalmente en las ciudades grandes, como una especie de cabina, como si fuese que te vas a comprar el Prode, si todavía se sigue llamando Prode. Sí. Entonces había un tipo adentro con 2 manguitos que con 2 manos sacaba y te metía un palito en la nariz y un palito en la boca, o sea que era una especie de estación móvil que te tomaban el examen y después te avisaban si estabas contagiado o no. Bueno, ahí tienes algo que es netamente algo práctico. O, por ejemplo, que cuando sabían que había personas que estaban contagiadas, drones de la policía revisaban que no saliesen de tu casa. O sea, venía el policía con un dron y te llamaba por teléfono y te decía, ¿estás en tu casa? Sí. A ver, salí al balcón. Y aparecía un dron enfrente de tu balcón para ver si estabas. Extraordinario. O sea, a nivel tecnológico de Israel, que sabemos que Diego Iglesias, mi compañero, tiene unos datos con respecto a esto. Me decía que es el país número 1 del mundo en inversión de este tipo de tecnología. ¿Tiene que ver esto? Tiene que ver esto con lo que decías, ¿no? De la tecnología antiterrorista, de los subsuelos para protección de supuestas bombas que hay y de todo lo que Israel teme permanentemente, lo que lo hace en este sentido estar también digamos, a la vanguardia. Sí, y además ten en cuenta, cuando tú inviertes 4.5 de tu Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo,
te vuelvo a repetir la cifra, 4.5% es el país número 1 de inversión en eso. O por ejemplo, cuando tú tienes que la gente no estudia una sola carrera, tiene que estudiar 2 por obligación. Y cuando tú encima sabes que no tienes nada, porque este país no tiene ni petróleo, ni tiene agua, lo único que tiene es, tienes que inventar algo para poderle vender al mundo y de esa forma poder sobrevivir. Eso te obliga a ser muy creativo. Entonces lo que Israel vende en el mundo es tecnología. Claro, claro. Vos tenés una ventaja porque vos vivís en un país que tiene todo, está buenísimo, tenés árboles, tenés vacas, tenés terreno, acá no tenemos nada. Sí. Bueno, la gente piensa al revés a veces que lo que estás diciendo vos, porque mucha gente quisiera tener lo que tiene Israel y no lo que tiene Argentina, cuando nosotros tenemos todo eso lindo que decís, pero tenemos bastante desfasaje en otros temas que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con la corrupción y mucho más. Con lo cual, intuyo son cosas que pasan en una mínima medida ahí en Israel. Diego Iglesias, te presento y te doy las buenas noches para reforzar este dato que decía, ¿no? Es impresionante el 4.5 del PBI, del Producto Bruto Interno, que tenga esta disposición para hacer las cosas tecnológicas en este modo. Claro, como bien decía él, por eso ocupa el primer lugar en el mundo en innovación y desarrollo, en investigación y desarrollo, que es I+D, que es una variable muy importante para tener en cuenta esto. Pero hay otro dato que también es muy interesante y que va en esa misma línea y que nos da una dimensión de qué lugar ocupa Israel en cuanto a la tecnología. Israel ocupa el 4.º lugar en un índice que tiene que ver con el índice de patentamiento. Traducido, el índice de inventos. Sí. Tiene 250 inventos patentados por cada millón de habitantes. Solamente ocupa el 4.º lugar detrás de Estados Unidos, Taiwán y Japón. O sea que ocupa un lugar también muy importante. Me gustó y me quedé pensando con lo de la creatividad, ¿no? Porque los argentinos también somos creativos ante la necesidad, ante la desconfianza, ante la urgencia, ante la falta de dinero. Y él dice que Israel tiene todo eso otro, pero claro, como no tiene otros recursos naturales, tiene creatividad para poner tecnología y demás. Es más, los creadores de Waze o de Waze, no sé qué, ¿no son todos de Israel? Waze es israelí. Waze y un par de aplicaciones más interesantes del mundo son de Israel, creo, ¿no? Sí. Gaby, ¿sabes esto? Sí, por supuesto. Y tenés, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con detector cuando estás a punto de chocar. Por ejemplo, hay una empresa ahora que se la vendieron a Intel, que te detecta cuando estás por chocar, y Intel la compró por, agarrate Catalina, por 15.500 millones de dólares. Una empresa que lo que hace es detectar y permitir que el auto se conduzca solo. Bueno. Entonces, solamente en el invento ese, lo que tuvieron que pagar de impuestos por la venta cubrió las necesidades del Ministerio de de Educación durante un año. Ahora, yo te quiero reforzar lo que estaba diciendo, si no me equivoco, Diego, ¿verdad? Sí. Yo creo que, por supuesto, hay inventos, pero creo que hay otras 2 razones, además del hecho que no tenemos nada. Y las otras 2 razones es que te obligan a estudiar más de una carrera. Y cuando alguien estudia más de una carrera, cuando mezcla 2 carreras, inventas cosas. Y lo tercero que es importante es que tenemos una buena cultura del fracaso. Cuando vos fracasás luego de un invento, se lo contás a los demás. No es que te avergonzás. Te lo contás y decís, fracasé, ahora empiezo con otra cosa. Cuando vos ocultás que fracasás, bueno, no te animás a otra vez lanzarte. Entonces, yo te digo, mañana entrevistás a un tipo que tiene muchísimo dinero, pregúntale, ¿cuántas veces fracasaste antes de tener éxito? Sí, me encanta. Yo lo cuento siempre, porque tengo muchos fracasos, con lo cual estoy como orgulloso de mis fracasos. Está muy bien. Y hay una publicidad de Michael Jordan, que se supone que es un tipo muy exitoso, y dice, yo llegué hasta acá porque fallé y fallé y fallé y fallé, y logré el éxito después de fallar tanto. Bueno, temas al margen. ¿Querés decir algo, Diego? Porque tengo el informe y tengo a Ronnie para presentar. No, que me parece que también es importante que el Estado israelí participe activamente en el estímulo de la innovación, del desarrollo, de la tecnología, de la educación. Tengamos en cuenta que también tiene un elevado PBI per cápita, según datos del Banco Mundial, tiene 41.700 dólares de PBI per cápita, cuando en Argentina es de 11.700 dólares. Quiero decir, también hay una diferencia ahí que le permite al Estado, de manera eficaz y haciéndolo bien, participar en todo este tipo de actividades.